Bueno, vamos a comenzar entonces. José, ¿estás listo? José. Sí, estoy listo, dale. Bueno, bueno, saludos, bienvenidos a todos. Vamos a entonces dar inicio al seminario del INECO de este día. Y hoy tenemos la presentación del doctor José Fernando Gil, quien es miembro de nuestro instituto y también investigador del Grupo Ambiente y Salud del INENCO. Y el tema que va a presentar es enfermedades regionales, avances en estudios ecoepidemiológicos. Así que José, el tiempo queda contigo. Pedimos que mantengamos los micrófonos apagados y si van surgiendo preguntas pueden ir haciéndolas por el chat. Al final del seminario vamos a tener una sección de preguntas donde vamos a ir leyendo las mismas que ustedes hayan hecho en el chat. Bueno, José, tu tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos los asistentes por usar su tiempo para ver esta humilde presentación. Que bueno, le di un enfoque un poco más de divulgación porque son muchas líneas. Acá abajo también del instituto, de nuestro instituto INENCO, detallo otros institutos con los cuales estamos trabajando y colaborando, y como verán son muchas cosas. Particularmente hoy vamos a abordar algunas enfermedades regionales que normalmente se les llaman tropicales, pero por ejemplo el dengue, que son arbovirosis, Zika, chikungunya, trascienden las áreas tropicales, por lo tanto estamos acostumbrando a hablar de enfermedades regionales, sobre todo para el NOA, que es la zona en la que estamos trabajando nosotros. Entonces incluiremos leishmaniasis, arbovirosis, Chagas, rickettsiosis y hantavirus. Y para finalizar, hablaremos de una propuesta de IDE en salud pública que estamos pudiendo avanzar de a poco y por fin, bueno, estamos teniendo algunos resultados. En cuanto a la leishmaniasis, que yo creo que ya muchos vieron presentaciones previas, pero al margen de eso quizás haya quienes no conocen, por lo tanto voy a hacer una breve descripción. Esta enfermedad tiene distintas entidades epidemiológicas. Estas entidades se construyen a partir de que existen dos cuadros clínicos principales que se llaman leishmaniasis tegumentaria, que ya vamos a ver fotos, y la visceral, y por otro lado, enfermedades que son, o formas que son zoonóticas, en las cuales los reservorios no son personas, o son otros animales, y en la forma antroponótica, en la cual las personas sí son reservorio. Ser reservorio implica de que cuando el vector pica a la persona o al animal, este vector se infecta, el parásito va a cumplir un ciclo dentro de este vector y va a poder infectar a un nuevo huésped, ya sea persona u otro animal. Afortunadamente nosotros en América Latina, y particularmente en la Argentina, no tenemos las formas antroponóticas. Las leishmaniasis que hay son zoonóticas, tanto la visceral como la tegumentaria. En cuanto entonces a la leishmaniasis tegumentaria zoonótica, vamos a tener los cuadros clínicos típicos que son la leishmaniasis cutánea, que la primera puede ser simple o múltiple, dependiendo si la persona recibe múltiples picaduras. La figura del medio es una leishmaniasis mucocutánea, la cual en este caso ya ha generado una perforación en el tabique. Puede llegar incluso a hacer una destrucción completa del tabique, del paladar, y a veces tomar la laringe, por lo cual algunas personas quedan afectadas las cuerdas vocales y pueden quedar mudas incluso. Otra forma que se llama leishmaniasis cutánea difusa, es una leishmaniasis que se disemina por todo el sistema linfático y forma nódulos. Algo interesante para rescatar de esto, que tanto la forma cutánea simple o múltiple como la mucocutánea son causadas principalmente en Argentina por Leishmania brasiliensis, aunque también puede haber Leishmania guyanensis, y esta forma, la difusa, es causada por Leishmania amazonensis.
Las leishmaniasis son un grupo bastante complejo. En el mundo hay muchas especies y en Argentina solo circulan algunas de ellas. En cuanto a la leishmaniasis visceral zoonótica, esta leishmaniasis, en vez de generar cuadros cutáneos, que a veces puede generar algunos, sobre todo en el viejo mundo hay algunas leishmaniasis viscerales que también forman lesiones cutáneas, pero acá en Argentina no suelen verse, y lo que causa son agrandamientos de algunas vísceras como el hígado o el vaso, y esta forma de leishmaniasis es mortal, por lo tanto requiere especial atención por el sistema de salud. Particularmente el ciclo, como les decía, era que, por ejemplo, al ser zoonótica, los reservorios van a ser silvestres normalmente, o pueden ser, en el caso de la leishmaniasis visceral, los perros, por ejemplo, no así en la cutánea tegumentaria. El vector pica y en la sangre ingiere los parásitos que cumplen un ciclo, se transforman en otra forma que se llaman promastigotes y dentro del intestino se replican y luego pueden ser transmitidos nuevamente a un nuevo reservorio susceptible y así cerrar el ciclo. Entonces, de esa manera se generan nuevos parásitos que pueden llegar a ser absorbidos por otro vector. En este caso, los humanos somos huéspedes, hospedadores accidentales. Nos cruzamos desafortunadamente con los insectos vectores que se llaman flebótomos infectados y generamos lesiones, pero no podemos transmitir el parásito a un nuevo flebótomo. Bueno, acá hay un gran problema respecto a la leishmaniasis, que es una enfermedad que se considera desatendida. Se considera desatendida porque no hay fondos destinados, como por ejemplo en comparación con HIV, para su investigación. Por lo tanto, hay muchos huecos de conocimiento, particularmente en Argentina, por ejemplo, uno que es increíble, que todavía no se conoce cuáles son exactamente los reservorios silvestres. Entonces, bueno, una de las cuestiones que estamos tratando de abordar, que no es nada sencilla, es tratar de incriminar reservorios, incluso incriminar vectores también. ¿Cómo se realiza esta incriminación? Bueno, acá antes que nada quería comentarles también que hay algunos artículos que salieron, por ejemplo, que plantean que los perros sí pueden ser reservorio de la leishmania brasiliensis, que genera la leishmaniasis cutánea, porque han encontrado, por ejemplo, parásitos en la piel intacta de los perros, los cuales nos complicaría mucho más el escenario, porque los perros están conviviendo constantemente con las personas en las zonas endémicas. Y también, para el colmo de los colmos, los caballos aparentemente también podrían llegar a ser reservorios. Entonces, una de las cosas que queremos abordar es comprobar estos planteamientos que salieron en estos papers, que uno es de Brasil, ambos son de Brasil en realidad, y para ello lo que se hace es realizar lo que se denomina un seno diagnóstico. Es uno de los criterios. ¿Qué es un seno diagnóstico? Un seno diagnóstico, por ejemplo, se usaba mucho en Chagas antes como método diagnóstico, incluso en humanos, donde ponían sobre el brazo un frasco con vinchucas, separado, tapado, digamos, con una pequeña tela. Entonces las vinchucas succionaban sangre. Entonces en el laboratorio se hacía el seguimiento de esas vinchucas y se veía a determinado tiempo si las vinchucas estaban infectadas o no. Entonces, en ese caso se comprueba de que la vinchuca se infectó. Bueno, para los flebótomos sería lo mismo. En este caso, se tienen que generar colonias de flebótomos para juntar flebótomos suficientes para hacer el senodiagnóstico. En el caso del caballo, se le afeita alguna sección de la piel y se le aplica también un recipiente con flebótomos para que los flebótomos se alimenten. Y luego de un tiempo se observa si los parásitos han podido desarrollarse en el intestino de los flebótomos. Pero bueno, para llegar a eso, primero necesitábamos generar colonias, y estas colonias las hemos trabajado con la doctora Noemí Copa, en la que capturábamos flebótomos
en zonas de chiqueros y corrales, de caballos justamente, y las colocábamos en recipientes con machos, hembras alimentadas para que se reproduzcan, y así obtuvimos huevos para poder desarrollar colonias. Ahí está. Acá, esta es una de las tablas del chiquero. Fíjense en los pequeños flebótomos de chiquitos, que son muy pequeñitos, ¿sí? Y nosotros con capturadores manuales los íbamos capturando y colocando en esos recipientes que les mostré recién. Bueno, a partir de eso logramos, como les decía, obtener huevos. Acá en la figura A se ve cómo están emergiendo una pequeña larva de un huevo. Acá ya en la figura B tenemos una larva de L1, en la CL2, en la DL3. Acá en la E ya tenemos pupas, que las pupas va a ser un estadio en el cual ya se está desarrollando el adulto, y acá tenemos un adulto juvenil recién emergido. Esto es muy difícil. Por ejemplo, después también vamos a ver un poco de Aedes aegypti, y Aedes aegypti en comparación a esto es mucho más fácil de desarrollar, lo cual esto nos llevó un buen tiempo poner a punto. Bueno, este es el adulto, visto una foto más bonita. Acá pudimos observar cómo era la supervivencia de dos especies, una Ixomia neiva y la otra Amigonemia amigonei, en la que a medida que van avanzando los estadios, la mortalidad va aumentando. Por lo tanto, los adultos van a ser pocos en comparación a los huevos. Este tipo de gráfica que se observa en ecología normalmente se habla de que es una estrategia R, en la cual se generan muchos individuos al comienzo del ciclo de vida y llegan pocos a adultos. Bueno, como les decía, esto es bastante difícil realizar, por lo cual tuvimos que ir a castigarnos a Brasil a aprender esta metodología, que fuimos con Noemi Copa, y bueno, allí pudimos luego publicar un trabajo con la iniciación de colonias en laboratorio, con los fines de luego poder hacer el xenodiagnóstico que planteábamos. Y luego estos resultados los pudimos replicar con una estudiante que se llama María Chocobar, que es becaria nuestra de la beca CIN. Bueno, volviendo al xenodiagnóstico, entonces, como les decía, las colonias principalmente buscamos con esto tratar de confirmar cuáles son los reservorios, tanto silvestres, ver si los perros infectan o no infectan a los flebótomos, ver si los caballos también infectan o no a los vectores. Bueno, como habrán visto, las larvas y los huevos estaban en medio de un sustrato sólido, ¿sí? En ese caso era un yeso, son frasquitos que tienen en el fondo yeso, y ahí los desarrollamos a estos flebótomos. Y las diferencias con Aedes aegypti es que Aedes tiene sus formas inmaduras acuáticas, que ustedes las conocen bien, y que hace de que el control de estas enfermedades transmitidas por flebótomos sea muy difícil, porque es muy difícil encontrar dónde se crían. O sea, se sabe que se crían en el suelo, en materia descompuesta, debajo de los troncos, en las madrigueras, por lo cual nosotros fuimos a poner trampas de emergencia en muchos lugares. Estas trampas consisten en un tubo que adentro tiene una cinta de doble faz, entonces cuando emergen distintos insectos salen volando y quedan pegados en la cinta. Entonces nosotros revisábamos periódicamente y obtuvimos de todo tipo de insectos menos flebótomos. Algo frustrante, pero trato de ilustrar lo difícil que es abordar realmente, ¿no?, esta enfermedad, la leishmaniasis, sobre todo porque estos vectores son principalmente silvestres y porque es muy difícil identificar incluso dónde crían. Y peor aún, después de que uno se cruza con su primera yarará, se hace mucho más difícil meter la mano debajo de los troncos o en las madrigueras, ¿no?
siguiendo un poquito más con la leishmaniasis, la Organización Mundial de la Salud hace una estratificación de la leishmaniasis tegumentaria en particular, donde habla de áreas con transmisión, sin transmisión y áreas con transmisión. Bueno, las áreas con transmisión básicamente son más o menos fáciles de determinar, porque se hace un seguimiento histórico de los casos y los lugares que siempre tienen casos y además tienen presencia de flebótomos, normalmente son planteadas como que tienen transmisión, y las áreas sin transmisión van a haber áreas que no son vulnerables, por decir un extremo la puna, ahí no hay flebótomos, pero hay áreas vulnerables en las cuales, por modificación del ambiente o proximidad con áreas de transmisión, o que tienen biomas favorables para el vector, son vulnerables y pueden en algún momento empezar a ocurrir transmisión de esta enfermedad. Entonces, fíjense que acá muestra, este es un mapa de la Organización Panamericana de la Salud. En Argentina muestra los departamentos en los cuales normalmente se encuentran casos, y vemos que Orán particularmente tiene una transmisión alta, mientras que los otros lugares tienen una transmisión baja. Y nosotros, para tratar de identificar, porque estas serían las áreas con transmisión, tratar de identificar las áreas con riesgo de transmisión, hemos trabajado con Sebastián Kell modelos de nichos para tratar de interpolar las zonas o determinar las zonas que tienen las condiciones ambientales para que estos vectores puedan establecerse y desarrollarse. Así que bueno, este es uno de los trabajitos que también estábamos haciendo. Avanzo ahora a las arbovirosis. En el caso concretamente de sus vectores, sobre todo, vamos a hablar de Aedes aegypti, y que tenemos como arbovirosis importantes para Argentina, el dengue, el chikungunya y el zika. Este supuesto chiste que dice dengue, zika, chikungunya y muestra mosquitos, de alguna manera revela también cómo sigue habiendo un error popular de decirle dengue al mosquito, ¿no? Cuando en realidad el dengue es un virus que infecta al mosquito. Bueno, para trabajar con esta enfermedad desde el sistema de salud pública y con los municipios, lo que hacen normalmente es hacer fumigaciones cuando se inicia un brote, cuando empiezan a ocurrir casos en un determinado lugar. Entonces, por ejemplo, la fumigación local se va a hacer cuando ocurre un caso. Esa fumigación se hace en la manzana donde ocurrió el caso y las 8 manzanas colindantes, mientras que la fumigación espacial se va a realizar cuando ya se desató una epidemia y, digamos, necesitan eliminar la mayor cantidad de mosquitos adultos porque hay muchos mosquitos infectados dando vuelta. Estas dos maneras que se siguen usando, se siguen trabajando en el norte de Argentina, en toda Argentina, tienen algunos problemas, ¿sí? Bueno, como les decía, se fumiga la manzana donde está el caso y las 8 manzanas colindantes. Pero ¿qué ocurre? Se empezaron a hacer estudios que muestran cómo la movilidad de las personas es uno de los principales factores de diseminación del virus del dengue. O sea, una persona que se infecta en su casa, luego va al trabajo, infecta un mosquito en el trabajo, y ese mosquito luego pica a otra persona, esa misma persona va a visitar a su mamá a otro barrio, infecta mosquitos, y así se va diseminando la enfermedad. Entonces, fíjense acá, esta imagen muestra de movilidad de 600 personas que le daban un pequeño GPS que activaban durante el día cuando se iban a trabajo o iban a hacer compras, lo que sea, y al fin y al cabo las personas, fíjense, se habían movido por toda la ciudad de Iquitos, lo cual nos lleva a ver de que la estrategia de fumigar solo la manzana del caso y las 8 colindantes es bastante seguro que no esté funcionando, ¿no? Otro tema muy importante es que los casos asintomáticos también pueden transmitir el virus, ¿sí? Acá, por ejemplo, muestra que las personas asintomáticas
alcanzan una mayor cantidad de mosquitos infectados antes, y el 84% de los casos son generados por personas que se encuentran en estado asintomático, ¿sí? Entonces esto también nos lleva a que si nosotros vamos a fumigar la casa del caso clínico y las 8 manzanas colindantes, pero hay un montón de personas asintomáticas infectando mosquitos, la estrategia muy probablemente no funcione. Por ello, y esto estamos tratando de ver cómo lo aplicamos en Orán, la Organización Panamericana de la Salud está proponiendo un rociado residual intradomiciliario. ¿Esto qué es? Es una fumigación en la cual se aplica en las paredes y tiene un efecto residual de determinado tiempo, normalmente hasta 6 meses, y los mosquitos cuando van y se posan sobre la pared se mueren. Entonces se están planteando la posibilidad de que prevenir o reaccionar. Reaccionar era lo que contábamos primero, que es esta fumigación que se hace luego de que ya los casos empiezan a aparecer o incluso ya cuando la epidemia ha ocurrido. Y el prevenir sería aplicar justamente este método que se llama TIRS, que es roceo residual, que fíjense acá el total de infecciones, un control, se espera que sean de determinada cantidad, con el método que normalmente se está usando, fíjense que según estos modelos, el total de infecciones sigue siendo altísima, mientras que lo esperado con esta fumigación residual, distintas estrategias, 1 o 2 veces al año, funciona muchísimo mejor. Así que en base a eso estamos viendo cómo conseguir financiamiento con el municipio de Orán para poder abordar este tema como posible medida de intervención, ¿no? Por otra parte, también hemos avanzado en la detección de arbovirus en mosquitos. Esto va a ser la tesis doctoral de Paola, si es que llega a salir su beca. Y estamos, Paola Castillo, que también está en nuestro grupo, y con la doctora Karina Salvatierra, que es de la Universidad de Misiones, estamos trabajando con esto. Bueno, ya se sabe de alguna manera de que existe una transmisión vertical del dengue en Aedes aegypti, bueno, y Albopictus también, que afortunadamente Albopictus no lo tenemos en Salta, pero bueno, esta transmisión vertical, que significa que la madre mosquito hembra transmite el virus, si la hembra está infectada, transmite el virus a los huevos, ¿sí? Entonces, hay una manera de poder detectar en los huevos el virus si es que está circulando, e incluso esto podría significar algún riesgo epidemiológico, ya que, por ejemplo, en nuestras zonas más calientes, si bien dejan de haber mosquitos en julio, pueden quedar huevos con virus. Entonces cuando vuelven a emerger en la próxima estación de verano o primavera, pueden emerger con el virus y no hace falta de que una persona lo traiga el virus desde otro país, por ejemplo. Entonces, con Paola y con Karina Salvatierra lo que hicimos fue analizar unas muestras por PCR en tiempo real que habíamos tomado durante un brote entre marzo y fines de junio. ¿Y qué ocurrió? Que logramos obtener muestras positivas, ¿sí?, de dengue en huevos. Entonces esto demuestra que el método puede servir incluso para detectar brotes antes de que se hayan diseminado. Posiblemente pueda ser una buena estrategia para detectar, como les decía, si una persona infectada asintomática se fumiga la manzana y las 8 colindantes, mientras que si nosotros podemos detectar dónde está el virus circulando, iríamos a hacer las intervenciones a esos lugares y no a ciegas. Y algo muy interesante, acá en este punto, en esta estrellita, los doctores Marco Espinosa y Marcelo Kipildor se pusieron inquietos y pusieron ovitrampas, nos mandaron los huevos y nosotros se los mandamos a Karina Salvatierra, y yo en septiembre
obtuvimos huevos positivos, por lo cual esos positivos tienen que haber venido de huevos que eclosionaron y generaron adultos infectados, y esos adultos infectados pusieron huevos, de tal manera de que estaríamos ante la posibilidad de que, como les comentaba, existe un riesgo, si hay una epidemia en una temporada, queden huevos infectados y que en la temporada siguiente directamente emerjan adultos infectados. Vamos a avanzar en la implementación de este sistema, no solo para dengue, sino para Zika y chikungunya también. Y la idea es que durante el doctorado de Paola se transfiera esta técnica a Salta, y ya hemos hablado con la doctora Rajal para poder implementar la PCR en tiempo real en colaboración con ella. Y en otra línea que hay es el uso de estaciones de diseminación de piriproxifen, que el piriproxifen es una hormona de crecimiento, un regulador de crecimiento que hace de que Aedes aegypti no se desarrolle adecuadamente y en muchos casos directamente muera. Este trabajo está a cargo de José Solís, que está ahí al costado, mirarlo bien, porque muchas veces me preguntan quién es ese muchacho que tanto insiste en entrar sábados, domingos y feriados. Bueno, ahora cuando vean toda la cantidad de trabajo que hace, van a entender. Y este trabajo lo estamos haciendo en colaboración con David Borla y Raquel Gleiser, que son investigadores de CONICET y profesores en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿En qué consiste esto de la diseminación de piriproxifen? Bueno, nosotros, como les decía hace rato, capturábamos huevos. Los huevos los capturamos con ovitrampas, que son más o menos como estos, vasos con agua, que se les puede poner una tela dentro o se les puede poner un bajalengua, ¿sí? Entonces, el mosquito pone los huevos acá, entonces nosotros podemos contarlo, podemos identificarlo, y de esa manera saber si el mosquito está presente en un determinado lugar. Entonces, la estrategia es poner estaciones de monitoreo, que son ovitrampas típicas, por ejemplo, con una disposición en grilla, como aquí observan, y los puntos rojos representan una variante de estas ovitrampas, que en realidad lo que se hace es se pone una tela impregnada con piriproxifen. En los estudios que se hicieron ya previamente, se impregnaban con polvo, piriproxifen en polvo. Entonces, las hembras, cuando van a poner en esas estaciones de diseminación, se llevan el piriproxifen en las patas y lo diseminan a otros criaderos, incluso criaderos crípticos, o sea, criaderos que no son fáciles observarlos, encontrarlos, y que normalmente ni los operarios ni los dueños de casa a veces los encuentran. Esperaríamos que estas hembras puedan diseminar el piriproxifen a esos criaderos y de esa manera alterar el desarrollo de las larvas que eclosionen ahí en esos lugares. Acá hay un estudio que muestra con fotografías de microscopía electrónica cómo las partículas de piriproxifen se pegan en las patas de las hembras, y de esa manera es que lo diseminan. Acá hay un estudio que se hizo en Brasil. Fíjense en los meses donde acá aparece con verde, son los meses en los cuales se aplicó las estaciones de diseminación, y fíjense cómo increíblemente cae la abundancia de mosquitos. Entonces, bueno, un problema que tuvimos nosotros es que no podemos conseguir el piriproxifen en polvo. Entonces estamos buscando alternativas, que es directamente el piriproxifen que viene líquido, que se usa para el control focal. Un control focal es cuando tenemos, por ejemplo, un resumidero que no podemos sacar el agua, entonces podemos echar un larvicida, en este caso piriproxifen, por ejemplo. Entonces viene una formulación líquida, y la estrategia que estamos tratando de poner a punto es embeber telas en piriproxifen con una determinada concentración y ver si esto funciona. Los ensayos que hicimos hasta ahora nos indicarían que sí está funcionando.
para lo cual José Solís tuvo que hacer cría en el laboratorio, a partir de los huevos generar colonias en esa jaula que ven a la derecha, se desarrollan los adultos y así se obtienen huevos para luego obtener larvas. Ponemos a eclosionar los huevos en vasos, así obtenemos larvas y a partir de esto le pasamos a bandejas donde se aplican distintos tratamientos, por ejemplo, distintas concentraciones de piriproxifen y un control, y se observa si funciona o no. Entonces uno de los ensayos que estuvo trabajando fue tratar de determinar cuál era la concentración que mataba al menos el 50% de los mosquitos. Y para eso, bueno, hubo que hacer varios ensayos. Fíjense que justamente como es un compuesto que altera el crecimiento de los mosquitos, fíjense cómo salen los adultos deformes, ¿sí? En comparación a un adulto normal, salen realmente doblados, alterado el abdomen, las patas, las alas. Lo mismo las larvas, fíjense, esta sería una larva común, y estas son como salen las larvas cuando se aplica el piriproxifen. Es evidencia de que realmente funciona. Entonces, como les decía, lo que vamos a buscar hacer en este caso es, en vez de usar el piriproxifen en polvo, vamos a usar otra formulación, y el siguiente paso que le toca a José hacer es llevar esto a campo, o a semicampo primero y luego campo. Uno de los obstáculos que estábamos teniendo era la necesidad de alimentar los mosquitos, y bueno, realmente trabajar con ratones o con palomas para alimentar es difícil. Hay que cumplir ciertos protocolos de ética que también son difíciles de conseguir, anestesia, tienen precursores y son difíciles de conseguir. Por lo tanto, nos habíamos planteado la posibilidad de usar alimentadores artificiales, con lo cual nuestra nueva CPA, que Carolina Alonso, nos propuso un sistema en el cual se coloca sangre en tubo. Bueno, lamentablemente justo no llegué a poner fotos, pero bueno, el trabajo entre Carolina Alonso y José Solís está dando lugar a la posibilidad de que estamos pudiendo alimentar los mosquitos con un alimentador artificial. Esta diapo se coló, disculpen. Sí, en realidad la puse porque tenía que mencionar a Carolina Mangudo también, con quien estamos trabajando, y que con su colaboración y con colaboración de otros investigadores de otras provincias, estamos pudiendo identificar otros mosquitos. Entonces ya no solo trabajamos con Aedes aegypti, ya no solo trabajamos con flebótomos, pudimos identificar otras especies de culex, de anofelinos, e incluso una especie que se llama Clerotatus. Así que bueno, por suerte estamos avanzando, y esos avances hacen de que se fortalezca el grupo de trabajo. Bueno, yendo a Chagas, bueno, hace ya más de un año la licenciada Daira Abad Moreira está con una beca de CONICET trabajando en nuestro instituto, y su codirector es Julio Nasser, yo soy su director, y estamos colaborando con Patricio Diosque, que es el director del Instituto de Patología Experimental de la Facultad de Salud. Y el trabajo, bueno, concretamente va a ser con vinchucas y perros. Recuerden que la enfermedad de Chagas es causada por un parásito, Trypanosoma cruzi, que es transmitido por vinchucas, y cuyos reservorios pueden ser principalmente perros o algunos animales silvestres en algunos casos. Incluso las personas tienen algún grado de posibilidad de infectar a las vinchucas, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, o incluso mientras menores o más chicos son. ¿Qué pasa? Cuando la persona es más grande, normalmente pasa mucho más tiempo, y el parásito es como que se oculta en los tejidos, a veces tejido cardíaco, a veces tejido digestivo. Entonces no hay parásitos circulantes, y las vinchucas cuando pican ya no se pueden infectar. Pero se ha visto que en niños, por ejemplo, a veces los niños sí pueden infectar a las vinchucas.
Bueno, Daira en este caso lo que va a hacer es buscar la circulación de parásitos en las localidades del Chaco salteño, tanto en vinchucas como en perros. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, se viene planteando hace tiempo que supuestamente no había circulación ya en el norte de Salta. Sin embargo, los agentes sanitarios nos empezaron a plantear de que habían muchas vinchucas y que posiblemente haya habido una recirculación. A partir de eso construimos el plan de trabajo de Daira y bueno, le salió la beca. Otra de las cuestiones importantes es que en el norte de Salta hay algunos focos de resistencia a insecticidas. Entonces, nosotros vamos a buscar si en el resto del Chaco salteño también hay resistencia a insecticidas. Y luego también está generando modelos de nicho que en combinación con la información de APS, que ya van a ver al final de qué se trata, se busca identificar áreas prioritarias de intervención. Acá a la izquierda, abajo tenemos nuestro primer cúmulo de vinchucas juntados en la localidad de Acambuco, una zona donde hay resistencia, y bueno, hicimos el contacto con el doctor Gastón Mougapure, bueno, me cuesta pronunciar su nombre, que es del Centro de Referencia de Vectores, con quien vamos a trabajar, y Daira va a ir a hacer un entrenamiento para aprender a hacer los estudios de resistencia, y ellos nos van a ayudar a mantener las colonias, nos están enseñando cómo proceder, y de hecho le vamos a mandar un conjunto de estas vinchucas para que chequeen la resistencia, si es que tienen una resistencia a pivotroides. Y en la derecha tenemos justamente un modelo que ya ha logrado avanzar Daira y generar, que muestra, digamos, cuáles son las zonas que tienen mayor condición ambiental para que se instalen las vinchucas y se desarrollen. Y como les decía, bueno, para Salta principalmente vamos a cruzar estos modelos con la información de la atención primaria de la salud. En cuanto a rickettsiosis, la doctora Noemí Copa, que es becaria postdoctoral, está trabajando en colaboración con Santiago Nava, que es del INTA en Santa Fe. Y bueno, con eso hemos avanzado en la posibilidad de identificar garrapatas e identificar si las garrapatas están infectadas por agentes patógenos. Uno de los agentes patógenos que se transmite por garrapatas y que llega a afectar en el norte de Argentina es Rickettsia rickettsii, que causa lo que se llama la fiebre manchada. Pueden observar cómo es a veces el cuadro clínico cuando se manifiesta, y normalmente tiene síntomas inespecíficos, fiebre, náuseas, vómitos, dolores musculares, y lo peor de todo es que es letal sin tratamiento. El tratamiento es algo sencillo, toman un antibiótico y se curan. El problema es cuando los médicos no están preparados para detectar la enfermedad. Entonces muchas veces, en muchos de los primeros casos incluso, se diagnosticaron post-mortem. ¿Sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos, turistas que se infectaron en el Parque Nacional El Rey, ¿sí? Hay casos en Jujuy, Jujuy en unos lugares donde más casos se reportaron. Entonces esta es una enfermedad poco conocida porque en realidad no causan muchos casos, pero cuando los causa es potencialmente mortal. Nosotros hicimos relevamientos con Noemí en Acambuco, en Santa Victoria Oeste, en Isla de Cañas, en San Lorenzo y en Chicoana. La metodología para juntar de la vegetación se pasa el paño, un paño como ese que están viendo, y las garrapatas cuando hay se prenden de la tela, y entonces podemos juntarlas de la tela, y las colocamos en tubo con alcohol, y luego se analizan. Después también se han tomado muestras de perros, de caballos, de vacas, para ver qué especies son las que estaban infectando esos animales. Y bueno, voy a pasar rápido esto, pues, solo para mostrar de que hemos logrado capturar distintas especies de garrapatas. Son varias, ¿sí?
Esta Rhipicephalus es la común de la vaca y que puede transmitir Babesia bovi. Y concretamente los escenarios epidemiológicos que hay, en Salta y Jujuy, por ejemplo, hay un complejo que se llama Cajenense de la garrapata, donde está Amblyomma sculptum y Amblyomma thornelliae, y que están en Yunga, Chaco húmedo y Chaco seco, y que son las que se han encontrado infectadas y son los vectores de Rickettsia rickettsii que causan la fiebre manchada. Hay otras especies que están en el delta del río Paraná, en Buenos Aires, Tolombón, que es Amblyomma triste, y después de Córdoba, La Rioja, La Pampa y San Juan, que es Amblyomma tigrinum, que pueden transmitir Rickettsia parkeri, que es otra especie de Rickettsia, que da como resultado una fiebre manchada, pero más leve y con menos tasa de letalidad. Bueno, en cuanto al hantavirus, estamos trabajando con Walter López, que está instalado en la sede regional de Orán. Trabajamos capturando hasta el momento roedores, pero está previsto capturar también murciélagos. Entonces el equipo que normalmente usamos se anestesia los roedores con una dosis alta y luego bueno, se extraen las muestras necesarias para ver si están o no están infectados. Bueno, algo que me olvidé de decir de las garrapatas es que bueno, hasta ahora afortunadamente no hemos encontrado garrapatas infectadas en las muestras tomadas. El hantavirus es un virus que ataca en América Latina a los pulmones, causa un cuadro que, como verán, una persona en 3 días pasa de tener los pulmones normales a tener una infiltración de líquido tremenda que hace que la persona muera por asfixia. Hasta que descubrieron que se trataba de hantavirus, muchas veces se confundía con dengue, y en el caso del dengue hay que hidratar a las personas, en el caso del hantavirus no hay que hidratar. Entonces, bueno, murieron muchas personas hasta que se logró identificar, ¿no?, de que se trataba de hantavirus que estaba presente en el norte de Salta. Bueno, entre los relevamientos, como para dar un ejemplo, este es un paraje que está al este de San Ramón de la Nueva Orán, se llama el Cedral. De hecho, miren acá hay un balneario donde viene la gente normalmente a bañarse. Y bueno, acá en los puntos rojos tenemos los roedores, los sitios donde hemos capturado roedores. Oligorizomis, por ejemplo, es uno de los que transmite hantavirus. Calomis también transmite hantavirus. Fíjense que tenemos Calomis aquí. Acá hay una escuela. O sea que menos a 100 metros de la escuela capturamos roedores que potencialmente pueden transmitir hantavirus. Entonces estamos detectando cómo las zonas rurales en el norte, principalmente en Orán, son zonas de riesgo de transmisión, por lo cual hay que tratar de abordar de forma integral la prevención para evitar que las infecciones aumenten o la tasa de mortalidad también. Y además, por ejemplo, Eurobiosomis ha sido encontrado infectado por leishmania y es un posible reservorio. Y los puntos naranjas son sitios donde hemos encontrado los flebótomos, o sea, están conviviendo ahí los flebótomos con los posibles reservorios y con los reservorios de hantavirus, un escenario ecoepidemiológico muy complejo que hace que realmente sea todo un desafío abordar este tema en el norte, sobre todo en una zona de una población pobre, donde el Estado también está empobrecido y con lo cual se cuenta con pocas herramientas y recursos para trabajar. Esto es Hippolyte yrigoyen, también colocamos trampas en los bordes y hemos encontrado en todos esos sitios ejemplares de Oligorizomis, que es el colilargo que transmite hantavirus. Entonces vemos también cómo el riesgo llega a los bordes o a los barrios periféricos de las ciudades. Y también hemos avanzado usando modelos de nicho con Walter López, en los que hicimos modelos de nicho para distintas especies de roedores que son reservorios, y por un algoritmo logramos generar mapas de riesgo
para poder identificar las zonas prioritarias. Bueno, finalmente, como una propuesta de una IDE, que IDE es Infraestructura de Datos Espaciales en Salud Pública, partimos de que ya en el 2004 la OPS venía diciendo a los sistemas de salud local que deberían comenzar a trabajar con análisis de datos espaciales. De hecho, este tipo de mapas son los que siguen existiendo en atención primaria de la salud. Los agentes sanitarios trabajan con este tipo de cartografía. Entonces lo que estamos tratando de hacer es convertir estos mapas a cartografía digital, por ejemplo para las áreas urbanas, aprovechando ya la cartografía del catastro que está disponible en la página de IDESA, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de Salta. Entonces poder identificar las viviendas una por una con su respectivo código, de tal manera de poder vincular los datos de APS, porque los agentes sanitarios van casa por casa y realizan una serie de relevamientos que ya les voy a mostrar, que se llaman planilla F1, que son de las familias. Pero bueno, no es solo este el desafío de unificar APS con la cartografía digital, sino también de que en las áreas rurales, por ejemplo, fíjense, están diseminadas las viviendas por todas partes, y cuando uno observa una cartografía de un agente sanitario, esto está estructurado como si fuera todo cerca, como si tuviera otra estructura distinta, ¿no? Entonces, ya hemos comenzado a georreferenciar. Esta es una de las zonas, tenemos georreferenciado también esta zona de aquí, y al poder vincular estas planillas F1 a esta cartografía, nos va a permitir identificar distintos indicadores de vulnerabilidad. Esto que les mostraba acá, por ejemplo, son las áreas de cobertura de los centros de salud, de los sectores, y los datos suelen mostrarse ya agrupados a un nivel como este, sin poder identificar exactamente cuáles son las viviendas más vulnerables, por ejemplo, y esos datos a veces quedan, los sumo en una tabla de Excel en alguna computadora, pero no está siendo aprovechada, y APS hace un relevamiento 4 veces al año. Entre ellos tenemos un relevamiento de población, que si bien no cubre toda la ciudad, porque por ejemplo esta zona centro no está cubierta por APS, nos puede permitir hacer estudios más orientados a la demografía y poder hacer mejores proyecciones de los tamaños poblacionales de las distintas localidades, y de esa manera, por ejemplo, para quienes trabajamos con epidemiología es fundamental tener los denominadores, o sea, los tamaños poblacionales, para poder calcular las prevalencias y comparar entre localidades, entre parajes. Las planillas que les quería mostrar, que son las F1, son estas, que fíjense, tiene información relacionada a la escolaridad, por ejemplo, al estado nutricional, si hay niños desnutridos, todo figura en estas planillas, el tema de la TBC, que es la tuberculosis, de Chagas. Fíjense que este es el revés, van a ver las embarazadas, partos, ¿sí? Acá una de las oportunidades que tenemos de detectar si en algunos lugares hay exceso de embarazos adolescentes o infantiles, y tratar de hacer un abordaje integral, tanto para la prevención de abusos como para planificación familiar. Luego, bueno, por acá tenemos el tema de mortalidad infantil, ¿sí? El tratamiento en los niños de bajo peso, ¿sí? Como verán, hay un montón de indicadores que, unidos a la cartografía, podrían llegar a ser una herramienta muy buena para el sistema de salud local e incluso para investigación. Acá incluso, miren, tienen datos de la vivienda respecto a el techo, el tipo de piso, las paredes, si tiene agua, cocina, el tema de la disposición de residuos.
que son datos que muchas veces necesitamos y que si acudimos al INDEC, normalmente terminamos trabajando con datos desactualizados de 5, 7, 10 años de envejecimiento, ¿no? Por lo cual nosotros estamos proponiendo de que esta es una muy buena alternativa para contar con información actualizada 4 veces al año, que no solo le permita al sistema de salud local y a los municipios planificar mejor sus intervenciones, sino también a los mismos investigadores disponer de mejores herramientas para realizar sus investigaciones. Bueno, ¿qué es una infraestructura de datos espaciales? Van a ser un conjunto de datos espaciales y servicios, y los servicios y tecnologías de red, y tienen que haber acuerdos sobre puesta en común por distintas instituciones, respecto también al acceso y la utilización y los mecanismos, los procesos, procedimientos, tiene que haber una coordinación y seguimientos establecidos, gestionados o puestos a disposición. Y bueno, también los metadatos, que son la información de los datos. Bueno, esto va a ser un desafío, pero creo que podemos llegar a lograrlo, sobre todo porque ya se encuentra la infraestructura de datos espaciales de Salta, montada por el trabajo de un grupo de gente idónea, y existe la posibilidad de poder ayornar la parte de salud dentro de la misma infraestructura de datos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, necesitamos un servidor, que el servidor ya IRESA lo tiene. Entonces vamos a tener bases de datos geoespaciales, van a haber un conjunto de servicios que se pueden ofrecer con esos datos a través de un geoportal, ¿sí? Y a través de Internet pueden haber usuarios internos o externos. Los datos geoespaciales podrían provenir directamente de las F1, que están cargados muchas veces en Excel. Hay regiones donde no hay Internet, por lo tanto es muy difícil que los agentes sanitarios, por ejemplo, carguen en una tablet. Por lo tanto, vamos a mantener un esquema en el cual podamos importar estos datos como ya vienen cargados en Excel y poder usarlos, pero en las zonas donde sí hay conectividad, vamos a tratar de hacer la experiencia de que se carguen los datos en tiempo real. Mediante tablets o celulares, vamos a tratar de generar unas aplicaciones para que directamente se carguen desde estos dispositivos y los datos vayan siendo cargados a la base de datos de manera en tiempo real. Los usuarios, esto es algo importante porque si estamos hablando de información de salud, son informaciones sensibles, entonces se espera que haya diseñar herramientas de acceso restringido mediante clave para decisores de salud y también para investigadores bajo convenios institucionales de confidencialidad. Perdón. Y por otro lado, hay otra información que el sistema de salud municipal, los decisores pueden querer mostrar a la población en general y que puede estar abierta a la población con distintos tipos de servicios geográficos. Esto sería imposible para mí hacerlo si no fuera por todo el equipo que forma parte del proyecto, que está Nilsa Sarmiento, Hernán Elena, Leónidas, Leo, no me sé el nombre ahora, Horacio Castelaro y Jorge Correa. Izárraga, gracias. Me voy a matar, Leo, si está bien. Bueno, gracias a este equipo es que espero que este proyecto llegue a buen puerto. Hemos sido beneficiados por un PIE para hacer este relevamiento en Orán y por un proyecto de ciencia y tecnología contra el hambre para abordar la zona de Departamento San Martín y Rivadavia. Bueno, acá es un poco más grande el equipo, que también está Rodrigo Durán, y hay otras personas, Alejandro Krolevicki, pero bueno, acá pongo estos actores porque son los que más saben del tema de base de datos e IDES.
Bueno, acá va a quedar grabada la presentación, así que después si quieren ver las publicaciones que tenemos de los últimos periodos, algunas todavía están en evaluación, pero bueno, le tengo fe. Y bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, José, la verdad que felicitaciones por la cantidad de trabajo que vienen desarrollando, ¿no? Y todos tan de alto impacto en el tema de poblaciones vulnerables, ¿no? Aquellos que quieran hacer consulta, por favor, lo pueden hacer por el chat. Y quizás yo pueda empezar con alguna. Está bien. El último tema, la verdad que está sumamente interesante. De hecho, vos sabés que nosotros trabajamos con Rodrigo también. Nos cruzamos, digamos, con el trabajo que Rodrigo hace. Y la pregunta es el área de cobertura de esos formularios F1 que mencionás. O sea, ya en el tiempo lo dijiste 4 veces al año. ¿Y qué área de cobertura tiene? ¿Es para la ciudad? ¿Para dónde? ¿Cómo lo hacen? Bien, APS funciona principalmente en zonas vulnerables, o sea que tienden a tener mayor vulnerabilidad. En el norte cubre, por ejemplo, Hipólito Yrigoyen lo cubre completo. Orán, como les mostraba, la zona centro no está, pero sí todo lo que serían los barrios periféricos. Pichanal creo que también está completo. O sea, hay muchas localidades que cubre toda la zona urbana y otras localidades que va a cubrir principalmente las zonas periféricas. Y las áreas rurales tienen una cobertura del 100%. Incluso en zonas sin accesibilidad. Los agentes sanitarios van a caballo a algunos lugares a hacer sus rondas. ¿Para el área de Salta Capital no hacen el mismo muestreo? Para Salta Capital hay zonas que sí actúa APS, pero creo que están en los barrios más periféricos, más pobres, en los asentamientos. En la zona urbana, no hay cobertura de APS. Bien. Y otra consulta, hablaste del PCR, ¿no? Que está tan de moda ahora, pero aplicado a dengue, trabajo con Verónica Rajal. En ese caso, ¿cuál es sobre qué se hace el muestreo PCR? Y bueno, hay distintas formas. Nosotros lo que hicimos hasta ahora es obtener los huevos, ¿sí? Y esos huevos se le hace una extracción del material genético y a ese material genético es que se le aplica la PCR, que la PCR consiste en una amplificación de ese material genético hasta que es visualizado por algún método. En el caso de la PCR en tiempo real, se visualiza mediante un método colorimétrico, ¿sí? Hay dos métodos, uno que es directamente con Cyber-Green, se llama, que es un método colorimétrico, y hay otro que es con sondas marcadas que permiten también que el aparato detecte un tipo de fluorescencia. Está bien. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas que quieran José, ¿y qué porcentaje, digamos, de falsos positivos podés tener? ¿Se sabe? Bueno, eso ahora tenemos que estudiarlo, ¿no? Eso lo vamos a estudiar en la tesis de Paola en su doctorado. La otra alternativa que también vamos a trabajar es directamente hacer las extracciones de material genético de adultos. Vamos a poner trampas para adultos, entonces vamos a comparar todos los estadios, huevos, larvas y adultos, y decidir cuál de ellos es mejor o si complementariamente es la mejor opción. Pero bueno, la verdad que no lo sabemos. Sé que están utilizando estos métodos en algunas partes de Latinoamérica, ya lo están usando, pero bueno, no hay muchas cosas publicadas todavía. Bueno, los muestreos que hicieron, ¿tenés idea más o menos de qué porcentaje de los huevos eran positivos? ¿O no se puede saber? No podíamos saberlo porque pusimos directamente todos los huevos, los mandamos al tubo con
con los reactivos de extracción. Pero bueno, eso sí podemos tratar de hacer alguna experiencia más adelante. Pero no es fácil porque es como que tenés que hacer una extracción por huevo y aplicarle toda la PCR a un solo huevo y después para tratar de ver recién el porcentaje. Pero no es algo imposible de hacer, solo se necesitan recursos económicos. Algo fácil de conseguir. José, acá hay una pregunta de María Josefina Trejo. Ella quiere saber cómo se puede saber justamente si su mascota o algunas mascotas tienen leishmaniasis o algún otro patógeno. Si hay algún lugar donde se pueda hacer ese estudio. Sí, se puede saber, por ejemplo, de leishmaniasis. Hay métodos diagnósticos, normalmente inmunológicos. Por ejemplo, hay una técnica que se llama RK39 que detecta infección de leishmaniasis en perros, pero para que te la hagan, bueno, podés ir vos y decirle al veterinario, quiero que me haga una prueba, pero normalmente la hacen si el perro empieza, por ejemplo, a perder el pelo, empieza las uñas a agrandarse, empieza a adelgazar de golpe. Esos son como síntomas probables de leishmaniasis visceral. Afortunadamente en Salta Capital no tenemos, no está el vector acá, o sea que no se puede instalar el ciclo de transmisión en Salta Capital. Sin embargo, está instalado el vector en Tartagal. Y en Orán están todas las condiciones para que el vector de la leishmaniasis visceral, que no es el mismo que la leishmaniasis cutánea, también se instale en Orán. Así que también tenemos ese desafío, tratar de instalar un sistema de vigilancia para ver que este vector no se instale en Orán también. Entonces, concretamente sí hay formas de saberlo, pero bueno, si vivís en Salta Capital no deberías preocuparte por la leishmaniasis visceral. Después hay otros métodos también para otros parásitos, normalmente intestinales, pero es raro que lo hagan acá. Nosotros hacemos muchas veces en el marco de proyectos de investigación, pero no con fines diagnósticos, ¿sí? Tenemos una pregunta de Andrea Descano. Dice, ¿el laboratorio qué condiciones tiene para PCR en huevos? ¿Qué condiciones tiene? Tenés que tener el termociclador básicamente para la PCR en tiempo real. También se puede hacer con una PCR convencional, que necesita las cámaras de extracción y el equipo que es lo más caro, ¿no? lo más difícil. Y afortunadamente en nuestro caso acá en Salta, Verónica tiene y bueno, podemos, hasta que algún día podamos comprar otro, trabajar con eso. Pero bueno, no hay más complejidad que esa, digamos, es para hacer... Claro, el equipo. No es como, por ejemplo, el hantavirus, que eso nosotros sí o sí las muestras mandamos a la ANLISA, Buenos Aires, porque no tenemos el grado de bioseguridad para procesar las muestras, ¿sí? En esos casos estamos hablando del hantavirus que se transmite por el aire, o sea, se transmite por aerosoles, entonces es como que necesita otro grado de bioseguridad del laboratorio que acá nosotros no tenemos. Pero para dengue, para esto no tiene mayores inconvenientes. Sí. Después ella también hace una pregunta del lugar específico, que creo que la respuesta está, ¿no? O sea, está en Salta el equipo. Hay un equipo en Salta. Hay un equipo en Salta, pero todavía no estamos haciéndolo ahí. Estamos trabajando, como les comenté en la presentación, con la doctora Karina Salvatierra, que es de la Universidad Nacional de Misiones, quien va a ser la codirectora de Paola Castillo, y quien se va a encargar de hacer la transferencia metodológica para que podamos hacer los estudios acá en Salta, porque si queremos que sea operativo, incluso lo ideal sería que haya un equipo en Orán, que también existe la posibilidad, porque estamos trabajando un convenio con el hospital, hay un laboratorio de enfermedades tropicales que es del hospital, y que ahora por el tema del COVID le llevaron un equipo de PCR en tiempo real. Pero bueno, de ahí a que nos quieran prestar, hay un largo trecho. Primero avanzamos con el convenio y después seguimos tanteando a ver si podemos trabajar directamente en Orán y no haga falta traer incluso las muestras ni siquiera a Salta. Claro.
Pregunta si el PCR es convencional. Justamente, puede ser en tiempo real o puede ser convencional. La convencional demora un poco más, pero también aparentemente da buenos resultados. De todas maneras, uno de los objetivos de nuestro proyecto es comparar las dos técnicas y ver si dan los mismos resultados, elegir por la más barata, por ejemplo, porque hacer PCR en tiempo real es carito. Bien, bueno, José, estamos en tiempo y no tengo más preguntas acá en el chat. Así que agradecerte nuevamente a todo el grupo, la verdad que son muchos y tienen mucho trabajo que vienen realizando. Así que te vamos a despedir y agradeciéndote de vuelta con un aplauso, así que pueden abrir los micrófonos y aplaudimos a José y en nombre de él a todo el grupo. ¿Sí? Gracias. Gracias. Él mencionó obtuvo un proyecto de lucha contra el hambre, ¿sí? Y creo que es un orgullo, digamos, para nuestro instituto que el instituto sacó 4 proyectos de lucha contra el hambre. Sí, felicidades a ustedes, felicidades a todos. También a los Durán que sacaron un monto muy jugoso. Los felicito realmente. Así que vamos a tratar de hacer difusión de eso porque es muy importante, porque fue una convocatoria nacional. Bueno, muchas gracias a todos que se tomaron el tiempo de ver la presentación. Muy bien, nos estamos viendo, que tengan buen día. Nos estamos viendo, un abrazo. Chao. Nos vemos.